Podcast del CEDLA. El trabajo de cuidado y las tareas vinculadas al mismo han sido invisibilizados durante mucho tiempo en el país. La pandemia de coronavirus del año 2020 contribuyó de alguna manera a su visibilidad. Sin embargo, esto no significa que no hubiera sido un tema sobre el que se estaba reflexionando y discutiendo en otros espacios. Hoy, en el podcast del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, queremos conocer más acerca del trabajo de cuidado y lo vamos a hacer de la mano de dos investigadoras. Ellas son Claudia Cuéllar y Dunia Mokrani, autoras del estudio Miradas y perspectivas plurales en el abordaje de la investigación y acción política sobre el cuidado en Bolivia, que se realizó dentro de la línea de investigación del CEDLA denominada Corresponsabilidad del trabajo de cuidado entre familias, Estado y mercado. Dunia, Claudia, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast del CEDLA. Para comenzar, Claudia, ¿podrías decirnos cómo entienden ustedes los cuidados y cómo los han abordado en su estudio? Hola Glenda, buenos días a todas, a todos quienes nos escuchan. Mucho gusto saludarlos atentamente. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, para nosotras el cuidado significa una complejidad de muchos aspectos, ¿no? Son trabajos, son actividades, son trabajos emocionales, un conjunto de afectos también que se realizan para garantizar la vida de las personas, de los seres humanos, pero también para garantizar la vida no humana dentro de los territorios que habitamos, ¿no? Nosotras hemos abordado, principalmente en esta investigación, y también por el trabajo que realizamos ya juntas, ¿no? Como investigadores con Dunia, entendemos los cuidados también como relaciones sociales, ¿no? Como un conjunto de vínculos que se tejen entre diferentes organizaciones, familias, colectividades, diversas formas que se dan en la organización del trabajo, en la organización de garantizar la vida, y nosotras planteamos que entendemos el cuidado principalmente desde ahí, ¿no? Como un conjunto de relaciones y de vínculos que se tejen en la subsistencia, ¿no? En el sostenimiento de la vida cotidiana. Nosotras así abordamos en el país, porque en el país también existe un conjunto de investigadoras, muchísimas, múltiples investigadoras que trabajan este tema desde distintos enfoques. Entonces, nuestro interés en conocer la temática y en conocer esta realidad es también recopilar la manera en la que distintas investigaciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones colectivas, digamos, que se están articulando recientemente, han abordado, entienden y problematizan, pero también se han desplazado de distintas maneras para ampliar el concepto de los cuidados. Entonces es desde ahí que nosotras hemos logrado y logramos y queremos insertarnos en este estudio y en esta investigación con Dunia que les presentamos actualmente. Dunia, por favor, ¿podrías explicarnos cuál ha sido la metodología que han utilizado para indagar acerca de lo que ya se tenía trabajado sobre el tema de cuidados en el país? La metodología que nosotras usamos, primero comentarles que ha sido un estudio de 3 meses de gabinete, que lo realizamos en pleno encierro pandémico. Y primero iniciamos analizando la normativa legal y las políticas públicas desde una mirada crítica de dónde había sido ubicada la temática de género a lo largo de los 30 años en la institucionalidad estatal de género, ¿no? Y paralelamente fuimos investigando cuáles eran las acciones concretas y los núcleos de investigación que se habían dado en diferentes escenarios a lo largo de los últimos 30 años para trabajar la temática a nivel investigativo. Al final decidimos quedarnos con esta segunda parte para la publicación que hemos trabajado con ustedes, y lo que nos ha servido como metodología para agrupar y presentar la investigación nuestra, pero también en el propio trabajo investigativo, ha sido la imagen que nos ofrece el lenguaje del pensamiento en red de los nodos. Hemos pensado cada nodo como un espacio de producción de conocimiento sobre los cuidados, nodos que no son solo temáticos, sino cada uno de estos espacios lo hemos abordado
en sus propios desplazamientos, recorridos a lo largo de los 30 años, en las propias revisiones internas que se hicieron y también su interacción con otros campos de acción y de reflexión. Y esos tres nodos de los que seguramente hablaremos, porque es la base metodológica y también expositiva de nuestro trabajo, tienen que ver con, primero, la universidad pública. Otro campo de conocimiento que pusimos en un segundo nodo son las plataformas de acción desde la sociedad civil organizada en asociaciones tipo ONGs y otro tipo de organizaciones o asociaciones civiles. Y una tercera que tiene que ver con investigadoras que han trabajado la temática en un largo vínculo con organizaciones sociales y luchas concretas de trabajadoras. Como bien marcaba Dunia, uno de los principales resultados del trabajo que han realizado es la organización de la información en 3 nodos de reflexión. El primer nodo de reflexión se centra en el recuento que ustedes hacen sobre los estudios que ya se habían realizado en el país acerca del trabajo de cuidado. Claudia, ¿podrías contarnos cuáles son los principales resultados que han encontrado en este nodo? Justamente lo que hicimos en este nodo de reflexión es hablar con las académicas que lo trabajan hace más de 2 décadas, ¿no? El tema de los cuidados. Para nosotros fue súper importante hablar con las compañeras del CIDES, de la UMSA, Cecilia Salazar e Ivonne Farah, que nos compartieron estos tránsitos, ¿no? Y ellas como que nos fueron contando la historia misma y el proceso mismo de cómo han logrado categorizar los cuidados, pero no solamente como un concepto, ¿no? Sino como una forma de mirar ciertas realidades. En ese sentido, nos compartieron, por ejemplo, 2 trabajos icónicos que se hicieron en el CIDES. Uno que es hecho por Fernanda Vanderlei con Fernanda Sostres, Teresa Reinaga, Ivonne Farad, que se llama, voy a leer el nombre, Trabajo no mercantil e inserción laboral, un abordaje de género desde los hogares. Entonces, en ese momento, para el año 2002, con esta investigación, ellas empezaron a abordar el tema desde los cuidados como ese trabajo no mercantil, ese trabajo que no se reconoce, el trabajo que es desvalorizado y que ni siquiera se nombraba como trabajo, ¿no? Es ahí donde se empieza a abrir desde esa perspectiva a entender, como decíamos nosotras, el cuidado como un conjunto de trabajos que sostienen la vida y que normalmente están por afuera de los procesos de salarización o incluso de reconocimiento como tal. Entonces, en esa historia que nos narran estas investigadoras, como decía yo, Cecilia e Ivonne, también fue importante cómo ellas nos fueron compartiendo que en la medida que iban indagando, investigando, conociendo, reconociendo el proceso, digamos, de cómo la importancia de los cuidados en el sostenimiento de la vida, se tejieron otras investigaciones. Por ejemplo, ellas nos nombran otro texto fundamental que se llevó a cabo, que se nombra como Migración, Cuidado y Sostenibilidad de la Vida, ¿no? Una investigación elaborada por Cecilia Salazar, Elizabeth Jiménez y Fernanda Vanderlei. En ese contexto, ellas también empezaron a analizar el nudo del trabajo, analizando la realidad boliviana con un contexto migratorio, ¿no? Que sabemos que para la década, que para esos años era central reconocer el trabajo, las cadenas globales del cuidado, ¿no? Que era central para conocer la realidad boliviana y cómo se tejen los cuidados desde los procesos migratorios de Bolivia hacia el exterior, pero también cómo afecta ese proceso migratorio a los hogares, a las casas en la sociedad boliviana, ¿no? Y en esos desplazamientos y conocimientos que ellas fueron haciendo, abriendo espacios de discusión, empezaron a hablar de sostenibilidad de la vida con una investigadora muy importante de la economía feminista y la economía de los cuidados, que es Amaya Pérez, y fueron también problematizando otros aspectos que Cecilia nos decía. Nosotras pasamos de hablar del trabajo a hablar de los cuidados como un derecho, ¿no? Entonces, ¿qué significó esto y qué fue lo importante de hablar con Cecilia? También reconocer que de las mismas investigaciones y de los mismos diálogos abiertos que nos atraviesan a todas las mujeres en Bolivia, también se empezó a demandar el tema de los cuidados como un derecho, o sea, la necesidad y el derecho de las personas que necesitan ser cuidadas y el derecho de que se reconozca el trabajo de las personas que
cuidan, ¿no? Y esto es súper importante para lo que Du va a comentar después cuando hablemos de los nodos, ¿no? Porque vamos, justamente lo que nosotras decimos es que estos nodos dialogan también entre sí, no son compartimientos separados, sino vamos a ver cómo las distintas acciones, ya sea desde la academia, desde los espacios de la sociedad civil o desde los colectivos, tienen profundo bagaje y también diálogos que se van tejiendo en la forma de entender y demandar y crear propuestas para problematizar, pero sobre todo abordar sistemas, ¿no? Que pongan en el centro el tema de los cuidados. Y en ese sentido también fue importante hablar con Ivonne Farah, que nos decía que otra forma que el CIDES ha abordado el tema de los cuidados es entenderlo desde las economías solidarias, desde las economías alternativas. Es decir, sí, cuando hablamos de cuidados y las redes que se tejen, que en esta forma de garantizar la vida, se tejen otras alternativas económicas al sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Unas economías que puedan, digamos, pensar esta forma de sostener la vida un poquito más allá de la simple mercantilización, ¿no? Y lo abordan también conociendo las formas económicas que existen en Bolivia desde las economías solidarias. Entonces vemos esa multiplicidad de maneras, desplazamientos que nosotras la hemos llamado como desplazamientos, como formas en las que se van entendiendo y de acuerdo a las coyunturas políticas en las que se están, pero también se van transformando estas maneras de entender los cuidados, ¿no? Entonces ese primer nodo de reflexión que fue el trabajo y que es el trabajo del CIDES y que continúa abierto, pero que se ha abierto hace, como les decía, ya casi 2 décadas, nos permitió ver estas distintas maneras en las que en Bolivia se han abordado los cuidados desde este nudo de investigación. Gracias, Claudia. Hay un aspecto de su estudio sobre el que quisiera detenerme un momento, y es el enfoque de desfamiliarización de los cuidados. Dunia, ¿podrías explicarnos de qué trata este enfoque? Esto de desfamiliarizar los cuidados es algo que nos ha parecido fundamental traer a la investigación porque lo hemos escuchado en los diferentes diálogos de diferentes maneras. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir justamente frente a toda una arremetida que hay actualmente contra todos los aportes de las economías feministas desde grupos más conservadores que dicen y acusan a los feminismos de querer afectar a las familias, pues nos ha parecido importante poner sobre la mesa qué significa desfamiliarizar. No significa sacar ni negar las familias, sino problematizar la propia noción de familia nuclear como modelo normativo y regulador de la vida social, como único espacio de producción de los cuidados. Y lo hemos visto en diferentes momentos, esto de desfamiliarizar lo vemos como una forma de repolitizar. Lo hemos visto, por ejemplo, en el marco de la Asamblea Constituyente, cuando en la nueva Constitución se logró pasar del concepto de familia en singular a familias en plural. Ese es para mí un momento y para nosotras, y lo hemos visto también en el diálogo, un momento de justamente problematización politizadora por esta vía de desfamiliarizar, ¿no? Y nos ha parecido fundamental y nos parece fundamental en el contexto actual que el tema de los cuidados cobra relevancia después de la pandemia, como bien lo decías al presentar el podcast, pues nos parece fundamental traer este tema de la desfamiliarización justamente por esto que también el CEDLA está trabajando, que es la corresponsabilidad familia, Estado y mercado, ¿no? Entonces nos parece que esto que se nombra como familia frente a las economías producidas desde estados, digamos, extractivistas o desde el mercado, vía el libre mercado, entonces todo lo demás, todo lo social, queda contenido en familia. Entonces nos parece importante que esto sea complejizado y se traslade un poco a la mirada a los vínculos reales, concretos y diversos en los que se sostiene la vida cotidianamente. También, por ejemplo, en todo el ámbito de las encuestas se ha problematizado mucho el tema del jefe de hogar y se habla de jefas de hogar, pero nos parece que eso es necesario, pero no suficiente, ¿no? Sino también no solamente ver la familia como el espacio de producción de cuidados, sino las múltiples formas de redes
vínculos y sobre todo la mirada en el tejido social que se produce. Gracias, Dunia. Quiero pedirte que avancemos contigo hacia el segundo nodo, que está centrado en las iniciativas que ustedes denominan de acción e investigación, es decir, de aquellas que buscan incidir en la política pública y en la sociedad. ¿Qué es lo más relevante que han encontrado en este segundo nodo? Justo tiene que ver con la corresponsabilidad social y pública del cuidado, entendida o desde los lugares que ponen su foco central de acción y de investigación en la incidencia política. Incidencia política muchas veces orientada hacia el Estado, pero también cada vez con mayor amplitud hacia diferentes espacios de la sociedad, ¿no? En crear conciencia sobre el tema de los cuidados y en problematizar el tema de los cuidados, ¿no? Entonces son como dos campos de incidencia que tienen que ver con instituciones que se han articulado en justamente esta tarea de incidir con el Estado y con la sociedad por ejemplo, políticas de visibilización. Hemos hablado ahí con una investigadora que es Verónica Paz, que ha hecho en el marco de su trabajo con Oxfam un trabajo sobre tiempo para cuidar, y que este trabajo se ha hecho en articulación con el INE para trabajar y fortalecer un indicador, ¿no? Que será como el objetivo, y que además tiene como, nos contaba ella, objetivo tener datos desagregados por municipio de cuántos, digamos, cuál es el universo de personas con necesidad de cuidados y cuál sería el universo de personas con capacidad de cuidar en cada municipio. Entonces, ese es el tipo, por ejemplo, de acción que se da en el marco de este segundo nodo. Ahí también hemos podido hablar con investigadoras que son parte de la plataforma de corresponsabilidad social y pública del cuidado. Hemos hablado con tres investigadoras que a su vez están adscritas a algunos espacios ONGs como la Coordinadora de la Mujer, Ciudadanía y el Centro Gregoria Pasa, que son Jacqueline Garrido, Gabriela Murillo y Tania Sánchez. Y ellas nos han hablado un poco de esta instancia donde están ellas y muchas otras organizaciones de mujeres en el marco de las instituciones, las organizaciones de las ONGs, ¿no? Entonces, ese es el segundo nodo en el que, como nodo, hemos visto dónde está puesta la energía del pensamiento y la acción, y para esta instancia está puesta en incidir en política pública y en crear conciencia social. En este segundo nodo, ustedes ya identificaron algunas iniciativas de política local concretas que han sido justamente impulsadas por organizaciones y plataformas. Claudia, ¿cuál es el principal aporte de las acciones aprendidas de estas iniciativas? ¿Qué es lo más relevante que han encontrado al respecto? Como decía Dunia, fue para nosotros súper importante en este nodo de reflexión, digamos, rastrear el trabajo que está haciendo esta plataforma nacional de corresponsabilidad social y pública del cuidado. Y en ese sentido, en las conversaciones que hemos tejido con las investigadoras y con aquellas personas que forman parte de la plataforma, rescatamos nosotras en la investigación la apuesta que se hizo en Cochabamba, ¿no? En el municipio de la capital de Cochabamba, donde se establece y se logra hacer en un primer momento una ley municipal para el año 2015 que se llama la Ley Economía del Cuidado Solidario. Esta ley ha sido uno de los primeros aportes que se han intentado hacer en el ámbito municipal. Sin embargo, de las experiencias que nos fueron narrando, Jacqueline principalmente, que es la compañera de Ciudadanía que está ahí con sede en Cochabamba, ha sido que, bueno, se logra, digamos, promulgar la ley para el año 2015, sin embargo, se deroga, ¿no? Posteriormente, por un conjunto de pugnas partidarias y también por ciertas miradas conservadoras que se fueron dando y generando también en el ámbito municipal.
¿no? Pero, sin embargo, ella misma nos comparte que para el año 2019 se promulga una nueva ley en el ámbito municipal que se denomina la Ley de Corresponsabilidad en el Trabajo del Cuidado no remunerado para la igualdad de oportunidades. En este sentido, por ejemplo, esto que explicaba Dunia sobre la corresponsabilidad ya se va como a retomar en este nuevo proceso en el año 2019, por eso la ley se denomina la ley de corresponsabilidad, que tiene que ver con esta idea de desfamiliarizar los cuidados, ¿no? Y generar un proceso de corresponsabilidad con distintos actores y sectores de la sociedad civil. La preocupación, digamos, para el momento en el que nosotros estábamos haciendo la investigación con quienes hablamos, era sobre todo abordar el tema de las competencias, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, en los protocolos de acción de esta ley, que se estaban ya implementando, se estaba discutiendo principalmente cómo se iba a trabajar el tema de las competencias municipales, gubernamentales y de las distintas escalas del Estado para poder implementar la ley en sí, ¿no? Y los protocolos que determina. Entonces, para nosotros es súper importante rescatar este proceso local en la medida en que también ya desde el 2021 para adelante, por ejemplo, acá en Santa Cruz también existe una iniciativa para plantear una ley a nivel municipal sobre los cuidados, pero también a nivel departamental. Entonces queríamos nosotras dentro del informe ver estas acciones locales que se han logrado, pero también con un conjunto de desafíos que hemos denominado para adelante, que tiene que ver con el tema de los recursos, el tema de los protocolos de acción, el tema de las competencias, que la misma Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Social también está dialogando y ha dialogado estos últimos años, ¿no? Vamos a detenernos un momento para recapitular todo lo que hemos conversado hasta aquí. Su investigación organiza la información en 3 nodos de reflexión. En el primero, nos comentaba que partieron de lo que ya se tenía estudiado sobre el tema de cuidado, en específico desde la Universidad Pública de La Paz. En el segundo nodo, identifican las iniciativas de acción, investigación. Y ahora, nos toca hablar del tercer nodo de reflexión, que tiene el foco en la relación entre cuidado y luchas concretas de grupos de trabajadoras. Dunia, ¿qué luchas de trabajadoras han identificado y cuáles son los principales aportes de las mismas? Este tercer nodo nos pareció importante traerlo, pues es solamente un ejemplo de, digamos, investigadoras, que hay muchas en el país, que han trabajado y trabajan en un vínculo directo con organizaciones y con procesos políticos de trabajadoras, y que entonces que tienen una larga historia de producción de este vínculo, y desde ahí han trabajado también los cuidados. Entonces acá hemos convocado a 2 investigadoras cuyo trabajo conocíamos un poco de cerca. Una es Elizabeth Peredo, y con ella hemos podido conocer más del vínculo que ella ha producido en años con la lucha de las trabajadoras asalariadas del hogar, desde el proceso mismo de el trabajo de la ley, ¿no? Del trabajo asalariado del hogar, y que ella acompañó muy de cerca. Y ella nos comentaba, por ejemplo, y nos decía, y nos parece fundamental traerlo acá, que el primer lugar de politización real del tema de los cuidados lo hicieron las trabajadoras del hogar, no solamente con la demanda de su ley, sino con toda la denuncia del trabajo invisibilizado, en el que gran parte de los cuidados se sostiene en nuestras sociedades, y con todo lo que eso implica a nivel o implicaba a nivel de derechos laborales de las trabajadoras y de su reconocimiento como tal, ¿no? Bueno, Elizabeth trabajó en este vínculo, y también Marianela Díaz, que es la otra compañera de quien leímos sus trabajos, pero no se pudo incorporar al proceso digamos, de las entrevistas por razones de tiempo y demás en la pandemia, pero que de lo que leímos de sus trabajos, ella también tiene un vínculo cercano con las trabajadoras del hogar, pero ella también hace un contrapunteo que nos pareció interesante traer acá a la investigación, y por eso lo trajimos a pesar de no poder haber tenido el tiempo de diálogo con ella, que es qué pasa con los cuidados en sectores, como en un sector que sería como diferente en su concepción, porque no las trabajadoras del hogar, su invisibilidad tiene que ver
justamente con que su trabajo está en el ámbito de lo de lo doméstico, de lo privado, entre comillas, y más bien el trabajo de los cuidados con las trabajadoras de la construcción. ¿Y por qué nos pareció un contrapunto interesante? Porque justamente las trabajadoras de la construcción tienen que abordar el tema del cuidado de sus hijos en un espacio laboral fuertemente masculino, ¿no? Y donde no se reconocen sus competencias. Entonces, este contrapunteo entre las luchas de las trabajadoras del hogar y lo que significa y lo que significó en una politización del tema en el país, y también este otro espacio menos visible capaz, pero también importante, de cómo abordan los cuidados las trabajadoras de la construcción en este espacio tan masculino y tan desvalorizante del saber que están aprendiendo, y qué pasa con los cuidados en ese espacio, nos pareció interesante, y es de esa manera que está construido ese nodo. Y en este nodo pudimos problematizar también, sobre todo de parte de las reflexiones últimas de Elizabeth Peredo, la noción de estado de bienestar. Nos decía ella, es importante que si vamos a hablar de cuidados y del estado de bienestar como horizonte, en América Latina, que no es una realidad, pero como horizonte, no podemos dejar de ver en qué se sostienen económicamente los estados de bienestar en el norte, pero también todo este discurso y esta política desarrollista que nos promete un estado de bienestar sobre la base extractiva y también sobre la base de una política, digamos, tributaria fuerte, que vendría, que cada vez más merma de las economías personales, de las economías de red, de los tejidos sociales, para sacar recursos para el Estado, ¿no? Entonces ella nos decía que era importante visibilizar no solamente en esto que es el trabajo del segundo nodo, por ejemplo, de incidencia en el Estado, sino también ver cómo nos cuidamos de ciertas acciones del Estado, ¿no? Y eso nos pareció como un elemento fundamental de problematización que tiene que ver con otro momento de trabajo en el diálogo en este caso con Elizabeth Peredo, que nos hablaba también de la necesidad de ver una transformación social y ecológica en una mirada amplia de los cuidados. Definitivamente hay mucho más que decir, mucho más que hablar sobre el tema. Que este podcast sea una invitación a que se siga reflexionando sobre el trabajo de cuidado. Para cerrar, Dunia, Claudia, quiero preguntarles, ¿cuáles creen que son los desafíos hacia adelante en el ámbito de la investigación, tomando en cuenta lo que han encontrado en su estudio? Nosotras rescatamos este vínculo principalmente por una inquietud también por nuestra experiencia cercanas, digamos, y por ser parte de diversas colectividades de mujeres y feministas que se están organizando en el último tiempo. Y tiene que ver con esto de, por ejemplo, cuando entran estas iniciativas al Estado, pareciera que se separan por temáticas los problemas de la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, la violencia patriarcal, y por otro lado, todo el tema de los cuidados, los trabajos no reconocidos, los trabajos que sostienen la vida, que cada vez están más precarizados, ¿no? Entonces, nosotras volvemos a rescatar de que no podemos entender esta precarización, estos trabajos no reconocidos y este lugar de desconocimiento de la sostenibilidad cotidiana de la vida, si tampoco reconocemos la violencia, ¿no? Que sigue existiendo la violencia múltiple que sigue existiendo, sobre todo a cuerpos feminizados, ¿no? Entonces, eso ha sido un aporte también de las luchas feministas del último tiempo, ya sea en Bolivia como en América Latina, que sigue volviendo la consigna de el cuidado no se puede entender de manera externa al propio cuidado de los cuerpos feminizados, ¿no? Como con consignas principalmente estas ideas de la policía no me cuida a mis amigas, nos cuidamos entre nosotras, no nos soltemos la mano, esta idea de volver a vincular la problemática de la violencia y a cuidar también los cuerpos que están gestionando y generando un conjunto de trabajos que sostienen la vida, ¿no? La investigación que fue, digamos, durante el momento de pandemia, otra vez hacía visible el tema de la violencia, ¿no? Sabíamos que en ese momento los lugares más peligrosos para las mujeres eran los hogares, las casas,
¿no? O sea, era impresionante a nivel latinoamericano, por ejemplo, cómo los índices de violencia fueron creciendo en la medida en que se nos obligaba a estar encerrados y estar en casa. Entonces volvimos nosotras a poner esta discusión en el centro en la medida en que la lucha de las mujeres lo volvían a plantear como un tema, ¿no? En 3 meses, obviamente, no logramos profundizar mucho más sobre este nexo, que creemos que es importante que se siga planteando y problematizando desde allí, y lo planteamos como un desafío también para las futuras investigaciones, pero principalmente cuando intentemos abordar políticas públicas que quieran plantear el tema de los cuidados, no hay que pensarlo de manera separada a todas aquellas formas que se puedan, digamos, prevenir, problematizar o luchar contra las diversas violencias que atraviesan los cuerpos feminizados actualmente en Bolivia y en distintas partes del continente, ¿no? Sí, bueno, los desafíos que nosotras hemos encontrado en diálogo con las investigadoras que hemos llevado a agrupar en estos tres nodos, nos llevan a una constatación, ¿no? Que creo que Glenda, tú empezabas también diciéndolo, y que es que si bien el tema del cuidado ha empezado a cobrar relevancia a partir de la pandemia, hay pues todo un trabajo previo que es un poco lo que quisimos traer acá con esta investigación con ustedes, pero también hay un riesgo, ¿no? Que lo mencionaban muchas de las investigadoras con las que hemos hablado, y es que cuando un tema se vuelve un tema, digamos, central, se pone en el centro de las preocupaciones institucionales o también de la cooperación internacional, o se pone como en boga, hay un riesgo de que se despolitice o se estanque de alguna manera, convirtiéndose en un convencionalismo mayoritario, formal, y bueno, ya está el tema hablado, entonces no hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, frente a este riesgo, también nosotros vemos una posibilidad, ¿no? También decíamos, si bien es verdad que esto puede pasar, también esta centralidad del tema habla de una preocupación social. Entonces, recuperando esa preocupación social, nosotros veíamos que hay una posibilidad abierta de mirar la problemática y como lo dijimos también, lo dijo Clau, lo fuimos diciendo a lo largo del podcast, está la necesidad como desafío para nosotras de problematizar, de complejizar, de mirar los diversos lugares concretos de politicidad del tema, las luchas sociales, pero también las luchas cotidianas, que muchas veces son invisibles, mirar cómo se producen los tejidos sociales para los cuidados de manera concreta, poner atención en las formas diversas de vincularidad, en las economías colaborativas que se dan, y también contribuir a una mirada amplia de lo que significa corresponsabilidad social, ¿no? De los cuidados. O sea, Clau lo mencionaba cuando hablaba del segundo nodo, cuando, por ejemplo, las compañeras que están haciendo un trabajo de incidencia en el Estado ven la necesidad de que hayan competencias bien establecidas, porque el Estado en el ámbito competencial se suele desvincular, ¿no? de su responsabilidad. Pero también pensar la responsabilidad que está, por ejemplo, en el Estado, cuando el Estado promueve ciertas acciones que van totalmente contra el cuidado de la vida, como estamos viendo en este momento con todo ese paquete de decretos incendiarios que están llevando a un crimen contra la vida, pues también ahí hay un tema de violencia y cuidado que tiene que ser integrado. Y también lo que nos parecía fundamental, nos parece fundamental es integrar, como veíamos, cómo están tejidos el tema de la violencia y el tema de los cuidados, ¿no? No mirarlos como temas a tratar de manera diferenciada, ¿no? Entonces, contribuir a una mirada amplia de corresponsabilidad y complejización de los cuidados nos parece fundamental. Y en este contexto particular también nos parece fundamental en un contexto de crisis. Zabaleta decía que las crisis son una oportunidad para que las sociedades se conozcan a sí mismas, y pues en esa misma línea, digamos, o recogiendo un poco
esta perspectiva y desde lo que nosotras también pensamos, vemos también como en nuestras luchas feministas, la crisis también es una oportunidad, o cuando nosotras ponemos en crisis aquello que no está funcionando, para saber cómo se están dando de manera concreta las acciones de cuidado en contextos de crisis, ¿no? Y de hecho es algo que hemos propuesto al CEDLA seguir indagando como posibilidad en cómo la gente se va asociando, va generando economías colaborativas, o cómo está reaccionando o accionando en un momento de crisis múltiple como la que estamos viviendo. Muchas gracias, Duni y Claudia, por compartir con nosotros los principales resultados de su trabajo de investigación, miradas y perspectivas plurales en el abordaje de la investigación y acción política sobre el cuidado en Bolivia, que, como dijimos al principio del podcast, forma parte de los trabajos que el CEDLA viene promoviendo como parte de su línea de investigación, corresponsabilidad del trabajo de cuidado entre familias, Estado y mercado. A todos los que nos han seguido con el podcast, también muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros conociendo un poco más sobre el trabajo de cuidado en el país. Nuevamente, muchas gracias.